Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, el caso Lozoya, el caso Odebrecht, las investigaciones en México por parte de la Fiscalía General de la República de un conjunto de asuntos que involucran a quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Bueno, todo este fin de semana ha habido un revuelo por motivo de unas imágenes que lo muestran, cenando en un muy conocido restaurante de las Lomas de Chapultepec, en la capital de la República Mexicana. Ese restaurante que ya era famoso y ahora lo es más porque se ha hablado de él a lo largo de todas estas últimas horas. Y bueno, nos detendremos hoy en este capítulo, en lo que involucra en el caso Emilio Lozoya y Odebrecht, esta posibilidad de salir, digámoslo así, de su entorno para acudir a un restaurante, mostrarse públicamente y todo lo que esto involucra. El asunto detonó cuando la periodista Lourdes Mendoza obtuvo estas fotografías. Ahora le preguntaremos a ella cómo, cuándo, dónde y todos los detalles, pero es muy importante decir que estas fotografías que difundió ella este fin de semana, pues lo muestran al director de Petróleos Mexicanos en esta escena que ha causado indignación en México. Déjenme presentar a Krupskaya Liz, nuestra colega de CNN, que tiene todos los detalles, y le adelanto que estaremos conversando con la periodista Lourdes Mendoza. Más adelante escucharemos a Ignacio Rodríguez Reina, periodista de investigación que conoce como pocos el caso Lozoya, y bueno, pues de eso hablaremos esta noche. El presidente de México se refirió este lunes a la polémica que se generó el fin de semana luego de que la periodista Lourdes Mendoza difundiera a través de su cuenta de Twitter una serie de fotografías que asegura que ella capturó, donde aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en un restaurante de la Ciudad de México. Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. De acuerdo con este abogado penalista, con estas disposiciones Emilio Lozoya tiene la libertad de tránsito. No hay ninguna infracción legal, no hay ningún delito. Es una cuestión legal, aunque desde luego sumamente polémica. Para la periodista Lourdes Mendoza, lo que llama la atención es que Emilio Lozoya pudo trasladarse a un restaurante, pero no a una prueba confesional como parte del proceso que ella le sigue ante la demanda que interpuso Mendoza en su contra por presunto daño moral, ya que el exdirector de Pemex señaló que Mendoza había recibido una bolsa de lujo como parte de la trama que se investiga. Un señalamiento que Mendoza califica de falso y doloso, a raíz de lo cual presentó la demanda contra el exfuncionario. Según la periodista, Lozoya alegó que no podía presentarse a la audiencia porque se encontraba bajo arraigo domiciliario. El ahora exdirector de Petróleos Mexicanos y ex coordinador de vinculación internacional, que trabajara con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue extraditado de España en julio de 2020 para enfrentar a la justicia mexicana por presuntamente haber aceptado $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de otorgar contratos de obras públicas. Lozoya negó estas acusaciones, sin embargo, se acogió a la figura de testigo colaborador, por lo que según la Fiscalía General de la República, en lugar de continuar su proceso en prisión, un juez dispuso que lo haría en libertad, aunque con algunas medidas cautelares, como la aportación de un brazalete electrónico, la firma cada 15 días ante el juzgado, así como la prohibición de salir del país. CNN ha solicitado a los abogados de Emilio Lozoya su opinión sobre esta polémica sin que hasta el momento se tenga una respuesta. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Debe decirse que la periodista Lourdes Mendoza, pues es una periodista que ha sido señalada por el propio Emilio Lozoya dentro de su declaración de hechos, dentro de la narración que ha hecho a la Fiscalía General de la República, pues ha involucrado a la periodista y a otros personajes, cada uno con sus circunstancias. Lourdes Mendoza presentó una demanda por daño moral en contra de quien fuera el director de Petróleos Mexicanos, quien la acusó de haber recibido algún tipo de prebendas por parte de quienes eran funcionarios del gobierno de Peña Nieto, y ella pues acudió a la justicia a demandar al exdirector de Pemex por daño moral. Así que partamos de este contexto, Lourdes, para hablar de lo que pasó este fin de semana. Buenas noches y gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Partamos de este hecho. Fuiste mencionada por Lozoya, te acusó de cosas muy serias, de haber recibido beneficios, una bolsa, lo que ya se sabe públicamente. ¿Qué ha sucedido con tu demanda en relación a esos dichos y el exdirector de Pemex? Mira, me acusó a mí y a 16 personas más. Fuimos 17 los implicados, como ya bien dices, de esta denuncia, en donde puedo decirte que pues, de entrada, si vemos, cuando todos están por miles de millones de pesos, todos los hombres, la única mujer soy yo, la única periodista soy yo. Entonces, el mismo día que se filtra la denuncia, salgo en redes y digo que es una mentira y que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pongo la denuncia hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia y como es un tema del ámbito local aquí en México, tenía que esperar hasta que me dieran fichita porque estábamos en pleno coronavirus. Ese día empieza un martirio. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en poderlo notificar de que el señor estaba demandado por mí? 8 meses. Pasa el tiempo, sus abogados contestan que yo no tengo por qué demandarlo a él, que él no me causó el daño moral, que si quiero demandar a alguien, demande a la fiscalía o demande a los medios de comunicación. Y pues no, ¿qué crees? En mi país, donde yo vivo, que es México, y en la Ciudad de México, lo que prevalece en la Constitución es la presunción de inocencia. Esa es la mía. Entonces, de entrada, primero pruébame que hiciste eso. Después, ¿qué crees? Pues yo le probé al señor que era un mentiroso. Viene el caso, vienen los momentos de tener cada quien las pruebas. Él pone sus pruebas y sus pruebas nada más es mi confesional, es decir, que yo diga que me enteré por la fiscalía porque se filtró la denuncia. Y no es cierto, el señor presidente al otro día dice, hagan pública esta denuncia para todos los mexicanos o todo el mundo, ¿no? Entonces, pues no me enteré por una filtración, me enteré porque el señor presidente dijo que la denuncia se hiciera pública. Y de ahí, ¿qué crees? Siguen pasando los temas y llegamos al periodo de las pruebas. Él dice que me regalaron una bolsa entre 2013 y 2014 en Chanel, que se compró en Chanel, en Polanco. ¿Sabes que en esos años no existía Chanel en México, en Mazarik? Otra mentira. Déjame detener, porque nos falta tiempo, nos va a faltar tiempo. Déjame detener aquí tu narración para entrar al punto de que, bueno, tú entonces presentas esa denuncia y en algún punto, ya después de lo que narraste, se cita a Emilio Lozoya para que enfrente la denuncia por daño moral que tú presentaste y su defensa alega que se encuentra arraigado y que por lo tanto ese 10 de septiembre no se puede presentar a la audiencia que la instancia judicial de la Ciudad de México le está requiriendo al exdirector de Pemex por daño moral. ¿Así es? Es que ese es el punto al que justamente iba. Entonces ya se pasan las pruebas y entonces viene el 10 de septiembre donde tenía que ir a la confesional. Aquí es Lourdes Mendoza demanda por daño moral a Lozoya. Entonces yo sería la primera que hubiera sentado en el banquillo a Emilio Lozoya. Si tú le mientes a una autoridad, al juez, se vuelve de un tema civil a un tema penal, pero no quiso sentarse en el banquillo. Dijo, mejor, ¿verdad? Pues me aviento aquí el numerito, como ves en mi columna, ¿verdad? Aquí está el documento oficial, en donde dicen que él está arraigado. Entonces, cuando el sábado me hablan y me dicen, Emilio Lozoya está en el CUNA, no lo puedo creer. Y me tuve que salir de donde yo estaba, gracias a Dios, y porque soy periodista y porque no hay periodistas sin suerte, estaba a 5 minutos del lugar, del restaurante. Llegué, entré y me dicen, ¿con quién viene? Pues con Lozoya.
peino, o sea, el salón principal ahí no estaba, y entonces me dice otra persona, ¿a quién anda buscando? Pues Emilio Lozoya, me está esperando. Y me meto al área nueva, que es una terraza, y ahí es donde lo encuentro. Le tomo las fotos. ¿Para qué le tomo las fotos? Pues para comprobarle al juez que le mintió, que el señor trae brazalete y que no está en arraigo domiciliario. Ese es el grave tema. En mi caso, que le mintió a una autoridad. A ver, aquí quedaron dudas. Déjame preguntarte específicamente. ¿Se puso en duda que tú tomaste las fotos? ¿Se puso en duda que tú hayas sido la autora, digamos, de la captura de las imágenes? Explícame cómo suceden los momentos. La primera foto es la que me mandan y me dicen, aquí está. El tema es, a mí me lo mandan 7:38. Y yo 7:38 fuiste avisada. Avisada. A mí me mandan un tweet a las 7, yo pongo un tweet a las 7:46, ¿ok? Y yo ya tengo mis fotos, como ya tienen aquí las huellas que salen de mi teléfono, que son a las 7:56 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco el primer tweet y digo, oye, yo no me puedo quedar nada más con esta foto, yo tengo que ir y verlo. O sea, eso es lo que hacen los periodistas, pero además cuando estás implicada en el tema. Entonces, pues agarré mi coche, fui y vuelvo a decirlo, reto a las autoridades, reto al restaurante a que me enseñen los videos, a que enseñen cómo yo llegué y cómo yo salí. Yo cuando salí me senté en las escaleras del restaurante, lo que me traía en mi coche, porque estaba abrumada y le estaba diciendo a mi abogada, ya tengo las fotos, ¿ahora qué hago? Y me dice, tienes que tener fecha y hora. Y entonces, pues saco screenshots de las fotos. Yo no soy tecnológica y no soy millennial. Eso lo logré hasta al día siguiente, o sea, no el sábado, sino el domingo, es donde ya le saco las capturas. Y hoy en la mañana de este lunes fui ya con un notario para que diera fe que sí es mi teléfono, que sí son mis fotos y que yo lo hice, pero aquí no importa si yo fui o no, me las prestaron. Yo no soy la mentirosa, el mentiroso es Lozoya. Yo ya demostré que yo soy inocente. Estas fotografías obtenidas de esta manera, Lourdes Mendoza, entonces están dirigidas ya hacia el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Ya presentaron estos elementos para confirmar o para demostrar que Emilio Lozoya, o sea, a ver, hay dos territorios. La imagen que públicamente se muestra causó indignación porque como el señor que reconoce que cometió los crímenes que cometió o los delitos que cometió, etcétera, etcétera, está cenando así nomás en este restaurante de lujo, eso causó naturalmente una reacción social pues crítica, por decirlo suavecito. Pero lo que tú dices es cuidado. Aquí lo que me importa a mí de las fotografías es que son las que mostraré para demostrar que en este otro juicio por daño moral el señor o su defensa mintió a la instancia judicial. ¿Qué tipo de efectos penales causa que se mienta a una autoridad judicial en esta derivación del caso, que es la demanda moral tuya en su contra? Como tal cual, no sé qué vaya a decidir el juez. Lo que sí sé es que devolverse un tema, te digo, meramente civil, en un tema meramente civil es, Emilio Lozoya tenía que reconocer que había mentido, tenía que ofrecerme una disculpa a mí y a mi hija, y el daño se paga con dinero. Eso es una demanda de daño moral. Ahora se vuelve penal, y penal es irte a la cárcel, y que está buscando desde hace año, 2 meses, los criterios de oportunidad sin ofrecer una sola prueba fehaciente. El señor no ha podido probar una de sus dichos. Lo que todos sí sabemos, y como bien dices, en el siguiente corte vamos a tener los de Quinto Elemento Lab, Odebrecht en Estados Unidos, ante el Departamento de Justicia, dijo claramente, yo sí hice unas transferencias y fueron para Lozoya, y Lozoya tiene el dinero, y la UIF le ha seguido el caminito al dinero, y él lo tiene. Pues Lourdes Mendoza, seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué pasa, porque puede darse la paradoja de que esté libre porque está colaborando con la Fiscalía General de la República y eventualmente pueda abrirse la puerta de la cárcel por mentir a las instancias judiciales de la Ciudad de México. Eso puede ocurrir. Eso sin duda. Pues Lourdes, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí en CNN. Hasta la próxima. Al contrario, Carmen, gracias a ti. Igualmente.
Bueno, como pocos, Ignacio Rodríguez Reina conoce el caso Odebrecht y desde luego el caso Emilio Lozoya en México. Nacho, bueno, entramos en la parte final, nos faltará tiempo, pero ¿qué dices de todo esto, de lo que está pasando en México con esta investigación? Y bueno, pues el suceso del restaurante y el fin de semana. Carmen, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Pues mira, lo que yo creo que hemos visto es el máximo alarde de impunidad, por una parte, y por supuesto de Emilio Lozoya, que sabe que puede hacerlo y lo hace y lo demuestra. El caso de Odebrecht es clarísimo. Me parece que el acuerdo al que se llegó la Fiscalía con Emilio Lozoya es absolutamente aberrante, innecesario. Hay suficiente información, testimonios en la justicia brasileña como para haberlo, la extradición ya estaba concedida, lo hubieran podido traer sin extradición. Pero bueno, ese acuerdo, creo que sintetiza, digamos, el fracaso de lo que queríamos como una fiscalía independiente, autónoma, que realmente procurara justicia y nos representara a la sociedad. Bueno, ha sido un fiasco. Emilio Lozoya, pues obviamente hoy debe estar gozando de la cena de ayer, de hace unos días, y pues sabiendo que él podrá haber llenado muchas cuartillas con imputaciones, pero nada que valga la pena y mucho menos nada que la Fiscalía realice para encontrar la verdad y la justicia, Carmen. A ver, de los casos que más destacan, ya escuchamos el de Lourdes Mendoza, que destacó por lo que ocurrió hace un momento, lo explicó ella misma, pero bueno, de las imputaciones que hace la Fiscalía, basándose en los dichos y no sabemos con qué elementos que le haya podido aportar el exdirector de Pemex, que está colaborando con la Fiscalía, está el caso del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, están otros tantos personajes imputados, involucrados en esta historia, en particular cuando se afirma que el dinero entregado por Odebrecht a Emilio Lozoya, reconocido en declaraciones juramentadas en el Lavallato, y reconocido por Emilio Lozoya, si ese dinero se utilizó para financiar campañas electorales y para sobornar a legisladores para aprobar la reforma petrolera y energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con la investigación o las investigaciones de las que has formado parte, ¿esa línea, esa teoría del caso se sostiene cabalmente? No se sostiene con toda la información que he conocido y que directamente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Lo de Anaya y los senadores panistas, yo no dudo que pueda haber bebido muchos sobornos, pero no del dinero de Odebrecht. No hay el mínimo indicio y rastro en ninguna declaración. Tú que conoces el Lavallato y las investigaciones y las declaraciones juramentadas, incluso junto con Alejandra Chany y Quinto Elemento Lab, dieron a conocer en México videos, las videograbaciones de las figuras más destacadas de Odebrecht, relacionando la entrega de dinero a Emilio Lozoya. En ninguna de esas partes que has podido conocer se especifica algo de lo que la Fiscalía Mexicana actualmente imputa en estos dos temas: financiamiento a campañas y soborno a legisladores. Entonces, ese dinero, ¿a dónde llegó? ¿Cuál es la pista? ¿Qué se hizo con el dinero de Odebrecht entregado a Emilio Lozoya? El financiamiento a las campañas sí, está declarado, de hecho, que Emilio Lozoya le pidió 5 millones, pero Odebrecht le autorizó entregarle 4 millones y medio. Y sí se entregaron esos, y sí fue en el periodo de abril a junio de 2012, justo al cierre de la campaña. Pues respecto al tema de dinero efectivamente reconocido que fue entregado por Odebrecht a Emilio Lozoya, el abogado de Emilio Lozoya en su primer tramo de este caso, que es el abogado Javier Cuello Trejo, bueno, nos dijo públicamente este día lunes que efectivamente se constató, se confirmó esta recepción de ese dinero y esa entrega de ese dinero para la campaña de Peña Nieto. Incluso dijo que él, como abogado de Emilio Lozoya en ese momento, pues había solicitado a la Fiscalía que se llamara a comparecer al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cosa que no sucedió en ese momento y no ha sucedido ahora. Debo decir que Karina Maciel de CNN ha buscado a la defensa de Emilio Lozoya y no hemos tenido una respuesta positiva para exponer lo que tengan que exponer en este programa, Nacho. Sí, al parecer, fíjate, la Fiscalía debería estar indagando verdaderamente lo que hay.
Se acabó el tiempo, lamentablemente. Nacho, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Carmen, un placer como siempre. Muchas gracias. Un saludo. Igualmente al colega periodista Nacho Rodríguez Reina. Emilio L. sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre. Según el acuerdo del juez de control del Reclusorio Norte, que lleva el caso, es parte de lo que informa la Fiscalía General este día lunes. Nos vamos con esto. Pásate bien. Hasta la próxima. The new CNN original series Diana introduces viewers to the person behind the princess and reveals a life more complicated and fascinating than the world knew. Diana, Sundays at 9 on CNN.